algún problema. Vamos a empezar con las enfermedades venosas, ¿ya? A concluir nuestra participación de cirugía de tórax y decirles que nos faltan enfermedades venosas, nos falta tromboembolismo pulmonar y enfermedades linfáticas. Espero terminar hasta el día viernes. A ver, creo que las clases son hasta el lunes. Ojalá terminemos hasta el día viernes para poder estar más tranquilos, o si no, hasta el día lunes, dependiendo lo que avancemos y el tiempo que tengamos. No estamos retrasados, estamos en el tiempo óptimo, creo, para poder terminar. Tampoco vamos a volar y coser en la materia. Entonces, vamos a empezar con enfermedades venosas, y siempre como hemos empezado, hemos podido ver que la anatomía es fundamental, y hay que hablar de la parte de la anatomía superficial y profunda en las enfermedades venosas. Eso es importante, ¿no? Eso es, ¿dónde salen, de dónde nacen? Efectivamente, todo eso hemos visto en lo que significa la parte de anatomía, ¿no? Y ahí está el de la safena menor o interna en las extremidades inferiores, y en las superiores vamos a ver pues lo que es la basílica, cefálica, la mediana, etcétera, que van hacia el miembro superior. En general, el libro habla prácticamente de enfermedades venosas del miembro inferior, no tanto así del miembro superior. En el miembro superior vamos a ver la trombosis, que no es frecuente, pero que sí vamos a hablar del miembro superior y dónde sucede. Pero al hablar de la enfermedad venosa superficial vamos a hablar sobre todo de lo que significa la extremidad inferior y la safena menor o externa y la mayor o interna, que es la más gruesa, ¿no? Y también tenemos que hablar que hay un sistema venoso profundo, el sistema venoso profundo que está dado por el arco venoso profundo plantar, el dorsal, y donde van a formar ya las venas tibiales, la poplita y la femoral, y que van a ir a desembocar en lo que significa las ilíacas. Ahora hay algo importante, no se olviden que el sistema venoso superficial y profundo están unidas por venas perforantes o sistema venoso perforante. Y eso sí es importante. ¿Por qué? Porque el sistema perforante es el que comunica ambos, y realmente hay que buscar esas comunicaciones que tenemos entre el sistema venoso superficial y profundo para poder darle en lo que significa el tratamiento, sobre todo quirúrgico. Bueno, tienen las tías túnicas y la bomba musculovenosa. No sé si ustedes han conocido la bomba musculovenosa o conocen la bomba musculovenosa. Es importante, anoten esto, la bomba musculovenosa es en realidad el mecanismo para mantener lo que significa la estabilidad y la homeostasis en lo que son las venas, el sistema venoso y su reflujo. La bomba musculovenosa, noten, ¿por quién está formada? Por las venas, sus válvulas, por los músculos y las fascias. Ahora, ¿qué hace uno al contraer los músculos? Como las fascias son un mecanismo que nos comprimen la parte inferior, entonces al comprimir las venas contra el músculo, entonces estas se tornan más fácilmente al corazón, es decir, a lo que significa la circulación mayor. Entonces es la musculovenosa. Pero no se olviden que las venas tienen también válvulas, y es importante destacar las válvulas en las venas. Vamos a ver, creo que tengo una diapositiva, esperemos que sí la tenga. Creo que no hay, sí hay aquí. Aquí están las venas, y vamos a ver las válvulas venosas, ¿no? Botan sangre, suben, botan, suben, pero si hay una insuficiencia, botan sangre y la sangre vuelve a lo que significa el sistema, a la parte inferior, y ahí se forman las varices. Eso es lo que se forma. Entonces, esa es la parte de la bomba musculovenosa, ¿no? Entonces, importante es destacar y recordar eso, la bomba musculovenosa, y por quienes están compuestos. Músculos, está compuesto por venas, sus válvulas y lo que significa
las fascias. Eso es lo que hacemos, ¿no? Están pudiendo ver, ¿no? Están pudiendo ver lo que estoy compartiendo, ¿no? Entonces, está en la bomba musculovenosa y lo fundamental en el tratamiento que son, vamos a ver luego que existen pues algunas alteraciones. Y ahí están los músculos, como ven, les estoy mostrando. Las venas, válvulas, músculos y fascias es lo importante. Sin estas fascias, que es en realidad la saponeurosis, las venas no se comprimirían y podrían ir principalmente las profundas. ¿Por qué se dilatan las superficiales? Porque no están envueltas en sí por una fascia que les produzca pues una compresión. Y ahí vean ustedes, esa es la dilatación venosa superficial. Y no se olviden venas perforantes, que es tal e importante, porque significa las enfermedades venosas, ¿no? Vamos a ver que las enfermedades venosas tienen una clasificación clínica, ¿no? Primero, clase 0, ausencia de signos. Que nos den un segundito, por favor. Ahora sí, continuamos. Entonces, la clasificación 0 es la ausencia de signos. Clase 1, donde se ven las telangiectasias o las arañas vasculares. Clase 2, venas varicosas. Uno dirá, ¿por qué no las venas varicosas sean la clase 6? Porque vamos a ver que las venas varicosas, mientras más crecen, van a comprimir lo que significa la parte del tejido tegumentario piel, y luego de eso va a producir pues las úlceras, y ahí realmente cuando las úlceras son activas es la clase 6. Bueno, veamos entonces la clase 2, venas varicosas, es importante. Clase 3 es la que presenta edema sin cambios cutáneos. La clase 4, la que presenta cambios cutáneos atribuibles al trastorno venoso. Clase 5, úlceras cicatrizadas. Y clase 6 es cuando tenemos úlceras activas, es decir, sangrantes. Eso es lo importante y lo que debemos destacar, es la clasificación clínica internacional. No se olviden. También una clasificación etiológica que es congénita, primaria y secundaria. Clasificaciones anatómicas superficiales, profundas o perforantes. Y también hay clasificación por la alteración fisiopatológica, por reflujo, como han visto, de las válvulas, por obstrucción o por ambos problemas. Bueno, ahí tenemos lo que significa la clasificación, y eso es relativamente importante, pero la clasificación clínica es la más utilizada. Bueno, veamos la insuficiencia venosa. ¿Qué es la insuficiencia venosa? Es la falta de capacidad de las venas de transportar la sangre, y por lo tanto pueden producir lo que les hemos visto, la clasificación clínica desde las telangiectasias hasta lo que significan las úlceras activas. Hay una insuficiencia venosa congénita que tienen desde el nacimiento, hay una insuficiencia primaria o idiopática, y hay una insuficiencia venosa secundaria a procesos obstructivos o trombocíticos o formación de trombo. Entonces, eso es lo que hay que caracterizar en la insuficiencia venosa. Vamos a ver la venosa primaria, ¿no? La venosa primaria se produce pues en ¿cómo se llama? Con telangiectasias, venas reticulares y varicosas incluso. ¿A qué se debe la insuficiencia venosa primaria? A problemas mecánicos, déficit valvulares, hipertensión, o finalmente al aspecto de lo que significa el embarazo, la gravidez. Entonces es eso. 2, alteraciones celulares por problemas de macrófagos o de monocitos en las venas que debilitan la misma y obviamente van a producir pues una
una alteración que va a dar una insuficiencia venosa. 3, alteraciones musculares. Eso es defecto en la pared de la venosa. No se olviden que la pared tiene 3, ¿no? Adventicia, muscular y endotelio, como cualquier otro vaso, ¿no ves? Entonces, ahí vamos a ver los defectos que existen en la fortaleza, principalmente en lo que significa la parte muscular, por la cantidad de colágeno y elastina que van a producir una dilatación, pues, de lo que significa la vena y obviamente las varices. Eso es lo que sucede a nivel molecular. Bueno, los 3 son importantes en la fisiopatología. Creo yo lo más importante que se ve es el déficit y la parte de lo que significa la hipertensión en las venas. ¿Por qué se causa la hipertensión principalmente? Reitero, por efectos de qué, por ejemplo, gravidez, obesidad, falta de movilidad, etcétera. Bueno, tenemos además factores de riesgo. Igual que en la enfermedad arterial, estamos viendo factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, edad avanzada, el sexo femenino. ¿Qué pasa con los estrógenos? Producen relajación y reblandecen las paredes. Ese es el problema. Por lo tanto, por ejemplo, los anticonceptivos están contraindicados en pacientes con varices, ¿no? Bueno, además, la progesterona produce una disfunción valvular y eso es lo que puede ser un factor de riesgo. La herencia es importante, factores genéticos y antecedentes de traumatismos que puedan lesionar lo que significa la parte del retorno venoso principalmente y la pared de la vena. Bueno, ahí tenemos los factores de riesgo implicados. ¿Qué vamos a ver en los síntomas? En los síntomas. ¿Qué vamos a ver? Primero, se encuentra pesadez, molestias y cansancio, ¿no? Dolor. Generalmente este dolor aparece en el transcurso de la tarde, cuando uno ha estado mucho tiempo sentado o parado. Eso es lo que sucede. Tumefacción o aumento de volumen, quemazón cutánea o sensibilidad de quemazón, y esto se debe a la neuropatía venosa. Y también puede haber prurito. Y vean esa extremidad inferior, lo que les dije, a ver los cambios tróficos, los cambios de lo que significan en la coloración y textura de la piel. Y vean ustedes, ahí están los cambios. Coloración ya no tan blanquecina, una coloración medio negra de lo que significa el color de la piel. 2, la textura, miren cómo disminuye la cantidad de tejido subcutáneo, ¿no? Eso. Es importante esto que se llama la pierna en botella de champán. Ahí está, y esa es la característica que tienen las piernas. Bueno, obviamente la exploración es fácil ver las telangiectasias, las dilaciones de la vena, de ver las varices, la hiperpigmentación y finalmente llega la lipodermatoesclerosis en botellas de champán. Esa es la característica. Bueno, vamos. Se tiene algo de la flebitis. ¿Qué es la coronavítica? En realidad la flebitis es una inflamación alrededor de la vena, ¿no? Úlceras y dermatitis. Esas son las características que tiene en lo que significa la exploración física. Nunca se olviden de esto, la botella de champán. Bueno, evaluación diagnóstica.
En realidad hay dos pruebas importantes, ¿no? Que vamos a ver, y vamos a ver primero la prueba de Perthes. Esta prueba, es y la circulación venosa de la superficial a la profunda. ¿En qué consiste? Vean, por favor. Consiste en ligar la base de lo que significa el miembro inferior por debajo del callado de la safena. Se aplica un torniquete y después se hace marchar unos minutos al paciente. Si las venas profundas estuvieran permeables, no se aprecia una alteración muy notoria o no se aprecia una alteración en lo que significa las venas superficiales. Por el contrario, si las venas profundas estuviesen afectadas, las venas superficiales se dilatan y las mismas profundas, y aparece una sensación de molestia y tensión en la pantosilla. Pero vean ustedes que las venas comienzan a dilatarse, las superficiales, porque las profundas no están pudiendo actuar en lo que significa el traspaso de sangre de la parte superficial a la profunda. Bueno, continuamos. Un vaciado completo de las varices por debajo de la ligadura indica que las venas perforantes están subsientes y hay un retorno adecuado o intacto hacia las venas profundas, lo que les decía. Entonces, probablemente la condicionante de este paciente no se deba a lo que significa las venas perforantes y una falta de circulación, sino a una falta de ciese o una insuficiencia valvular de la safena. Cuando el vaciado es incompleto, ya existe una insuficiencia en el paciente, ya que las válvulas de las venas comunicantes se abren. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ya no va a haber un vaciado de lo que significa las venas. Entonces, ¿qué va a suceder? Significa que las venas profundas no están llevando la cantidad de sangre y las perforantes están transfiriendo sangre, pero no están pudiendo llevar hacia las perforantes sangre, ya que éstas están con algún problema de insuficiencia. Y ahí se ve que están con una insuficiencia moderada. Veamos. Un llenado constante e invariable de las venas nos dice que existe una insuficiencia grave de las venas perforantes y de las profundas. ¿Qué va a suceder? El llenado de las varices va a continuar, aunque hayamos hecho la ligadura. ¿Y qué va a suceder? Van a tener que la circulación ya no va a ser de lo que significa de las venas superficiales hacia la profunda, sino va a haber una circulación de la profunda hacia las superficiales, invirtiéndose el torrente sanguíneo. Repetimos. Vaciado completo debajo de lo que significa la ligadura, probablemente no haya una insuficiencia o una insuficiencia leve y sea sobre todo a lo que significa relacionado una insuficiencia del valvular. Cuando se vacían en forma incompleta, entonces va a haber una insuficiencia moderada. Y cuando tienen un llenado constante, va a haber un problema grave o severo. Y entonces ahí vamos a diagnosticar que el paciente está con un problema de lo que significa una insuficiencia venosa grave. Bueno, esa es la primera prueba que vemos, que es la prueba de Perthes. Vayamos a la segunda prueba, la prueba de Brody-Trendelenburg. Vamos a ver, también valora lo que significa la insuficiencia vascular venosa y valvular en la parte del callado. El paciente se pone en cúbito dorsal, celebra el miembro inferior
Y después de vaciar completamente el sistema venoso superficial, se coloca una ligadura. Es decir, a este paciente se le coloca una ligadura cuando ya ha vaciado. Entonces, en la parte superior del muslo, por debajo del callado de la safena, y a continuación, después de colocar la ligadura, cuando ya se ha vaciado y el paciente estaba con la extremidad levantada, se hace parar al paciente. Y después de 30 segundos que está ligado y parado, se libera la ligadura. Esa es la forma de hacer la prueba de Brody y Trendelenburg. Esa es la manera en la que se hace. Ahora veamos. La prueba normal o nula, cuando se produce un llenado lento, normal de abajo hacia arriba, debido al flujo de sangre que va por las colaterales y que no varía al soltar la ligadura. Y es lo que debe suceder, un llenado lento de lo que significa las venas. La prueba es positiva si las venas permanecen vacías o se llenan muy lentamente. Entonces la prueba es positiva cuando se llenan muy lentamente. Sin embargo, cuando nosotros procedemos a soltar la ligadura, se llenan de manera súbita, de arriba hacia abajo. ¿Eso qué va a indicar? Insuficiencia del callado. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Cuando soltamos la ligadura, tiene que ir de abajo hacia arriba, como sucede en las venas. Pero cuando va de arriba hacia abajo, ya puede haber una insuficiencia del callado de la safena. Y eso puede traducirse en una insuficiencia venosa safena. Prueba doble positiva es cuando, además de que se llenan muy rápido las venas lo hacen de abajo hacia arriba antes de soltar la ligadura. Entonces, ¿esto qué indica? Que indica que también existe no solamente una insuficiencia de la parte superficial, sino también una insuficiencia de las comunicantes. Bueno, pero ¿qué pasa al soltar la ligadura? Sueltan la ligadura y ¿qué pasa? Se llena de arriba hacia abajo nuevamente, y lo que va a indicar también la insuficiencia del callado safeno. ¿En qué se diferencia con la prueba positiva? En la prueba positiva, las venas se van llenando muy lentamente de abajo hacia arriba, pero en la positiva se llenan rápido de abajo hacia arriba. Esa es la diferencia, aunque esté ligado. Y luego de soltar la ligadura, sucede lo que sucedió. La insuficiencia venosa muestra que va de arriba hacia abajo. Prueba negativa es cuando se observa un llenado rápido antes de soltar la ligadura, sin que varíe cuando nosotros soltemos. Es decir, se llena rápido al soltar, antes de soltar, y sin variación cuando se suelta la vena. Indica que hay suficiencia del callado de la safena, por lo tanto no hay modificaciones. Bueno, eso les voy a reiterar, la positiva y la doblemente positiva, al soltar la ligadura de arriba hacia abajo, nada más que el llenado es la diferencia, es lento cuando es positiva y es doble positiva, es rápido. Es negativa cuando hay un llenado rápido, antes o después de soltar la ligadura. Bueno, ahí tenemos esas las pruebas positiva y las pruebas también doblemente positiva. Ahí tenemos la positiva, la doblemente positiva, que vean, y la prueba negativa. Bueno, miren, la positiva y la negativa solo varían en la cantidad de llenado que hay de abajo hacia arriba, mientras que de arriba hacia abajo llega. Y la prueba negativa, como hemos visto, no hay variación, permanece igual. Bueno, después de esa explicación, ahora vamos a ver qué otros exámenes complementarios podemos realizar. Primero, la ecografía Doppler, viendo el reflujo de la safena.
la dúplex. No sabían que era la ecografía dúplex. La ecografía dúplex era comparar lo que significa la ecografía Doppler con lo que significa la ecografía normal de los tejidos del miembro inferior. Es decir, es la ecografía que nos valora y complementa la ecografía Doppler con una ecografía normal de las partes blandas. Otras enfermedades, otras pruebas, la flebografía, venografía y también la resonancia magnética venosa, que más está destinada a venas abdominales que obviamente no se pueden ver y las pélvicas que son grandes. Bueno, tratamiento no quirúrgico de la enfermedad venosa superficial. El tratamiento no quirúrgico, por ejemplo, es la compresión por medias elásticas. Un segundito, por favor. Bueno, continuemos. Entonces, ahí tenemos el tratamiento no quirúrgico. Importante, las medias de compresión. Hay medias de mediana compresión, de baja y de alta compresión. Y las medias de mediana compresión generalmente van de 20 a 30 milímetros durante el día y en la noche generalmente se sueltan porque uno está en decúbito dorsal. Segunda parte del tratamiento no quirúrgico es elevar por periodos cortos el miembro inferior por encima del corazón. ¿Qué significa echarse y poner sobre 2 almohadas? Un ejemplo. Ahí eso que hace que la cantidad de sangre venosa vaya a lo que significa el corazón fácilmente y no se observen pues esas alteraciones que vemos. Bueno, actividades que activen la bomba músculo-venosa. Les mostraba hace rato la bomba músculo-venosa, ¿no ve? Son venas, válvulas, músculos y las fascias. ¿Cómo podemos hacer esto? Con caminatas, paseos frecuentes y ejercicios. La persona que se queda mucho tiempo de pie sin movilizarse tiene tendencia a tener insuficiencia venosa. Los parapléjicos también, ¿por qué? Porque no funciona la bomba músculo-venosa y no es porque tengan venas insuficientes, sino porque los músculos no contraen las venas, entonces no favorecen el retorno venoso. Continuemos. Hay ablación venosa con escleroterapia, láser, radioablación. Hay también inyección con tetradecilo, es importante. Escleroterapia con espuma, esto no ha sido muy apropiado, no ha sido muy adecuado. Y tratamiento con láser. El tratamiento con láser obviamente es doloroso porque causa lesiones en los tejidos circundantes. Bueno, ahí tenemos el tratamiento médico. Como ustedes ven, el tratamiento médico generalmente es temporal y solamente trata de aminorar los síntomas. Porque el tratamiento quirúrgico es el definitivo. Y hay tipos de tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, flebectomía con cortante superconvencional. ¿Qué es entonces hacer incisiones pequeñas en cada segmento? Y hacer el tratamiento venoso. Flebectomía potenciada con Trivex es colocar además un transiluminador para poder identificar las venas y también para poder infiltrar con anestésicos en los lugares donde vayamos a hacer. No necesitamos una anestesia raquídea. Es importante todos los procedimientos, no solamente en la flebectomía, sino en todos los procedimientos que hay, necesitamos vendajes
elásticos compresivos para evitar que haya un sangrado subsecuente. Fleboextracción. Bueno, esta es una de las más utilizadas, la fleboextracción. La fleboextracción, vamos a ver, creo que tenemos una diapositiva, aquí está. Es introducir el fleboextractor mediante una incisión pequeña que se realiza en la piel y subirla hasta lo que significa la safena en su callado. Entonces introducen todo el fleboextractor y una vez colocado en la parte superior, este tiene una punta en forma de bala, como ven. Esta punta se coloca en la punta del fleboextractor, en esto se lo atornilla. Y luego, ¿qué hacemos? Jalamos todo esto y se sale toda la vena como un fideo. Ese es el objetivo de la fleboextracción, como están viendo aquí, se introduce y se la saca por la incisión. Bueno, la fleboextracción ha sido en la actualidad, ya con los métodos de ablación, terapia por láser y demás, ha disminuido muchísimo, ¿no? Pero en la actualidad todavía se sigue utilizando, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la fleboextracción? Hematomas, hemorragias, parestesias transitorias o permanentes, porque no se olviden de la safena, viene con su nervio accesorio, y flebitis. Bueno, ahí está el tipo de tratamiento con la flebectomía y la fleboextracción. Es distinto, la flebectomía, no se olviden, se corta la convencional y se extrae, ¿no?, los intervalos de vena que necesitamos, más su ligadura en la perforante. La fleboextracción es colocar el fleboextractor y retirar todo el trayecto. No se olviden que en este trayecto también venas. Tiene venas perforantes y estas venas perforantes hay que ligarlas. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para la cirugía? Las indicaciones para la cirugía, primero es la indicación estética. Creo que la mayoría utiliza eso y no tanto lo hace funcional. Luego tenemos los síntomas refractarios al tratamiento conservador o médico. Cuando hay hemorragia en una varices, tromboflebitis superficial, lipodermatoesclerosis o en botella de champán y úlceras. Esa es la característica. Por cualquiera de estos factores es una indicación quirúrgica. Bueno, y evidentemente vamos a ver, ¿no?, esas venas tan tortuosas, tan feas, ¿no? Bueno, ¿dónde estábamos? No nos hemos equivocado. ¿Dónde era? Aquí era, ¿no? No. Un segundito, me pasa. Ahí está. Hay también un tratamiento endovenoso con radiofrecuencia y láser. No es muy utilizado, pero se da y se puede dar en algunos lugares en nuestro medio. Los riesgos son una trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, quemaduras cutáneas, tromboflebitis, parestesias o recidivas. Ese es el tratamiento endovenoso. Bueno, hemos visto la fleboextracción y ahora vamos a ver la insuficiencia venosa secundaria, generalmente es por un trombo, ¿no? Y aparece generalmente en etapas avanzadas, se forma un trombo, un coágulo, y presenta claudicación venosa y dolor. Ya utilizamos las medias de compresión alta o de mayor compresión de 30 a 40 milímetros, pero en realidad en esto está indicada por la cirugía, no hay otra. No es como en el otro que podíamos levantar, hacer cierto tipo de maniobras, no. Aquí el tratamiento puede ser la insuficiencia venosa, tanto la superficial y sus troncos. El tratamiento, hay un tratamiento
subfacial y hay extirpación de las venas superficiales, ya sea por flebectomía o por fleboextracción. Claro que aquí difícilmente se hace una fleboextracción. Trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda, lastimosamente, no se puede hacer un tratamiento de una fleboextracción porque no es fácilmente accesible, ¿no? Entonces, la trombosis venosa profunda tiene, ¿no?, un tratamiento específico que vamos a ver posteriormente. Pero veamos que tiene una triada, ¿no? Éstasis, hipercoagulabilidad y lesión venosa. Esta triada es casi característica de lo que significa la trombosis venosa profunda. Éstasis, por algunas razones, hipercoagulabilidad, por lo que significa mayor cantidad de sangre, y lesión venosa por algún trauma que ha tenido. Bueno, el clínico es fundamental. Tenemos el signo de Hoffmann, que es el dorsoflexión con dolor aquí en la pantalla. Aquí está, se hace la dorsoflexión o flexión dorsal y duele en la pantosilla. Otra forma de darnos un signo de parte vascular es la compresión de la pantosilla con dolor directamente. Puede haber tumefacción, edema y la aparición de dos características que han debido llevar en semiología: la flegmasia alba dolens o dolorosa blanquecina y la cerula dolens, coloración azul, pero que además está acompañada de una lesión arterial. Bueno, ahí vamos a quedar. Hemos avanzado ya buena parte de la parte venosa y vamos a hablar la próxima clase de lo que significa completar la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, y luego vamos a ir viendo la parte linfática. Bueno, ahora sí, con eso hemos concluido la clase y vean que la parte venosa es fundamental en la atención de cirugía, sobre todo la trombosis venosa profunda, que la vamos a desarrollar de mejor manera en la siguiente clase. Bueno, con esto terminamos la clase, distinguidos jóvenes. El día de mañana, si Dios quiere, a las 6 de la tarde vamos a estar presentes para poder terminar la parte de esta